Estamos de regreso aquí con Mega Noticias TVC. Déjeme hacer un enlace vía Skype con Max Kaiser, Max, el presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción de Coparmex. Max, un gusto saludarte de nuevo aquí en Mega Noticias TVC. Querido Paco, qué gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Déjame preguntarte un primer apunte, una primera opinión sobre el TEMEC, y me gustaría también saber un poco cuál es tu opinión y por supuesto de la Coparmex de la próxima visita del presidente López Obrador a Washington. Mira, el TEMEC es una muy buena noticia para México y en especial para los que nos dedicamos al tema anticorrupción, porque tiene un nuevo capítulo muy innovador, un capítulo muy interesante que es el capítulo 27. Este capítulo no estaba en el tratado anterior y es un capítulo que se discutió en la primera ronda. Gracias a Dios quedó cerrado, guardado y no fue parte de la segunda apertura de discusión, porque si no a lo mejor le hubieran metido mano. Es un capítulo muy interesante porque tiene varias obligaciones que generan o tienen la intención de generar confianza entre los tres gobiernos. Confianza porque hay certidumbre en la aplicación de la ley, porque hay límites en el ejercicio de las facultades del gobierno y sobre todo porque hay prevención, investigación y sanción de actos de corrupción como una obligación derivada de los tres gobiernos. Es un capítulo muy completo que habla de la eficacia de los sistemas anticorrupción, los procesos autónomos que debe haber para investigar y sancionar, que habla de la integridad que tienen que tener los servidores públicos, no solo en el ejercicio de sus funciones, sino también la integridad en la selección y la capacitación de estos. Habla de la obligación de hacer declaraciones patrimoniales e intereses, de la transparencia. Y tiene un capítulo muy interesante, Paco, para nosotros en Coparmex. Tiene un artículo específico que dice que los gobiernos de estas tres naciones se comprometen puntualmente a promover la participación de la sociedad civil y de las empresas en la prevención y el combate a la corrupción. Digamos que abre una puerta enorme ahí para que sociedad civil y empresas seamos actores directos en la prevención y el combate a la corrupción, ¿no? Entonces es un capítulo que nos da muchísima seguridad de que el gobierno ya no puede rehuir al tema de la corrupción como un tema institucional, un tema permanente, un tema de largo plazo y un tema sobre todo de sistema de Estado. ¿Cómo llega México a este momento de la puesta en marcha del TEMEC? Y bueno, en el aspecto del escrutinio a la efectividad de las políticas que tienen que ver con el combate a la corrupción. Tania, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, creo que muy mal, sobre todo en el capítulo 27 llegamos muy mal, porque como decía, una de las exigencias más importantes de este nuevo capítulo es que tiene que haber autoridades autónomas, eficaces e independientes. Y a este gobierno no le gusta el Sistema Nacional Anticorrupción, no le gusta la idea de órganos autónomos y órganos independientes. Este gobierno también ha rehuido a la idea de la investigación de temas complejos de tráfico de influencia y conflicto de interés, y el capítulo hace una expresión concreta de estos delitos específicos. Hay también una expresión concreta de la integridad de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, pero también en los procesos de selección. Y hemos tenido grandes escándalos sobre temas de selección en donde no se reúnen las capacidades y donde la selección está basada simplemente en la lealtad al partido en el gobierno. Pero el más importante que yo quisiera destacar es que el capítulo hace una expresión directa de nosotros, los empresarios organizados de México y la sociedad civil organizada, como aliados en el combate a la corrupción. Y esto es un mensaje muy poderoso para el presidente, no solo para ya no vernos como enemigos de su proyecto político, sino vía el tratado tiene que vernos como aliados en el combate a la corrupción. A ver, ahí hay dos temas que me llaman mucho la atención, Max, porque hablaste de este capítulo 27 que menciona y que pretende tener confianza entre los tres gobiernos. Y también tocaste el tema de los empresarios, y esa confianza, más allá de la anticorrupción, tampoco la hay. ¿Qué camino llevamos? Mira, este es un tema importantísimo, Paco, y tienes toda la razón en hacer el apunte. La confianza
del sector empresarial, del sector de inversionistas, tanto mexicanos como extranjeros, en el país se deriva directamente del cumplimiento de la ley por parte del gobierno, la limitación del gobierno en el ejercicio de sus funciones con base en la Constitución y la ley, y el cumplimiento estricto de los contratos. Y ese es, digamos, el gran pendiente que tienen este gobierno desde la cancelación del aeropuerto hacia adelante. Es decir, el gobierno ha dado muy malas señales de ir más allá de sus funciones y facultades legales, no cumplir en muchas ocasiones con la ley, no sancionar a servidores públicos que son leales con escándalos importantes de corrupción y el rompimiento de contratos. Pongo tres ejemplos muy sencillos de tres sectores. El sector infraestructura, obviamente, con el tema del aeropuerto, pero también los sectores farmacéuticos y energéticos. Son tres sectores que han sufrido brutalmente el exceso de facultades del gobierno, han sufrido el gobierno que viola la ley, pero también han sufrido a un gobierno que rompe los contratos. Esto genera desconfianza y precisamente este capítulo y varios del Tratado de Libre Comercio Nuevo lo que pretenden es recobrar esa confianza, pidiéndole a los gobiernos, a los tres gobiernos, que cumplan la ley, que cumplan los contratos y que se limiten en sus facultades establecidas en la Constitución y en las leyes. Max, y por otro lado llegamos a este momento pues con tres temas ahí, bueno, dentro de lo que cabe recordar, tres escándalos dentro del círculo cercano del presidente en cuanto a transparencia y combate a la corrupción, pues donde no ha pasado nada. Está el tema de Manuel Bartlett, está recientemente el del titular del IMSS y bueno, también de Irma Heréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, donde pues no ha pasado nada a pesar de ser temas ahí de corrupción dentro del gabinete. Esto, pues, ¿qué mensaje envía en el marco pues, del TEMEC? Otra vez, un muy mal mensaje que le debe generar desconfianza a las empresas de otros países y a los otros dos gobiernos que forman parte del tratado. Hoy, por ejemplo, la Función Pública anuncia con bombo y platillo que sancionó con 24 y 27 meses a las empresas del hijo de Manuel Bartlett involucradas en este tema. Pero nos queda pendiente la parte más importante. Primero, la sanción es muy corta, porque en el propio comunicado se dice que las empresas entregaron información y documentación falsa y defraudaron porque entregaron productos diferentes a los que venían en el contrato. De acuerdo a la Ley General de Responsabilidades, eso implicaría una sanción grave, una sanción de inhabilitación de 10 años. Pero nos faltó la parte más importante que yo no encontré en el comunicado, la investigación de tráfico de influencias y posible conflicto de interés, que es justo lo más importante de esta investigación. Y además se hace una expresión en el título que dice se previene en este gobierno los casos de corrupción, pero no se hace ninguna expresión a esta mala práctica que el gobierno ha mantenido, que es el asignar 8 de cada 10 contratos vía el sistema de contrataciones públicas por adjudicación directa. Entonces yo no entiendo cómo van a prevenir contratos futuros si la gran mayoría de los contratos se hacen por asignación directa, que por cierto, en el capítulo de contrataciones públicas de este mismo tratado se establece la obligación del gobierno mexicano y de los otros dos de privilegiar la competencia vía licitaciones públicas y abiertas. Entonces, más le vale al gobierno que esta práctica de preferir las adjudicaciones directas en contrataciones públicas también la elimine, porque si no también va a violar el tratado por esta vía. A ver, muy bueno, y coincido contigo, Max, de que es muy bueno que se haya firmado, es un avance, nuevas reglas, dejando el Telecan de lado y entrando al TEMEC. Pero con lo que acabas de platicar, en temas de confianza, de anticorrupción, de inversión, vamos, de todo esto que acabas de mencionar, ¿cuál es el futuro que tú le ves entonces al tratado? Y que el futuro para México. Mira, yo creo que el futuro depende de qué vamos a hacer nosotros como sociedad civil. Es decir, el gobierno está muy lejos de cumplir con el capítulo anticorrupción y con el capítulo de contrataciones públicas, pero por lo tanto somos la sociedad civil y los empresarios organizados los que tenemos que exigir permanentemente que el gobierno haga el alcance y cumpla con estos elementos básicos del tratado. Es una buena noticia para nosotros porque esta es una nueva vía, una vía internacional para presionar al gobierno a cumplir con estas obligaciones, a ir más allá del simple discurso en el combate a la corrupción, la implementación completa de las leyes anticorrupción
que vienen en la Constitución y en las diferentes leyes generales que la rigen, ¿no? En especial, digamos, hay un apartado muy concreto del capítulo 27, del capítulo anticorrupción, que dice que los gobiernos nunca podrán dejar de cumplir las leyes anticorrupción a través de sus autoridades. Más le vale al gobierno que empiece a tomar en cuenta esto, porque si no se va a meter en problemas con sus socios comerciales. Así es. Por último, déjame, Max, insistir. Yo sé que esto no es lo tuyo, pero me gustaría conocer tu posición como parte de Coparmex. ¿Cómo ves el viaje del presidente a la visita el miércoles con el presidente Trump? Y, muy importante, ¿dónde están los empresarios mexicanos? Yo creo que es una pésima idea. Es una pésima idea porque Estados Unidos está en una de las campañas más polarizantes, creo yo, de los últimos años en la historia de Estados Unidos. Una campaña que tiene dividida a esa nación en dos grandes polos, y pues el presidente mexicano va a ir a ver a uno de los dos candidatos y va a ir a presentarse con uno de los dos candidatos. Creo que es una mala idea. No veo nada bueno que pueda surgir de esta visita, que no sean controversias y escándalos de imagen al país. No veo yo un solo beneficio posible de esta visita. Miércoles, cena con empresarios en Estados Unidos. ¿Y los empresarios mexicanos? Mira, los empresarios mexicanos están haciendo el esfuerzo de mantener vivas sus empresas, de mantenerlas abiertas, de mantener los empleos, los más empleos que puedan. Y el gobierno ha sido renuente en apoyar al empresariado mexicano. Coparmex ha propuesto 3 medidas que empaquetamos en un conjunto que se llama Remedios Solidarios. Un salario solidario, un bono solidario y un seguro solidario, corto, mediano y largo plazo, para que las empresas tengan la capacidad de rescatar los empleos. Ni Coparmex ni el resto de los empresarios mexicanos organizados piden rescates a los empresarios. Lo que pedimos es medidas de política pública concretas que vayan directamente a salvar los empleos de los mexicanos. El Banco de México ya dijo que la recuperación va a depender de cuántas empresas y cuántos empleos sobrevivan a la gran crisis. Y el gobierno mexicano no está haciendo nada. Entonces yo espero que los empresarios tengan la oportunidad de volver a decírselo al presidente en esta cena, ¿no? Perfecto. Max Kaiser, te agradezco como siempre estos minutos para Mega Noticias TVC. Tania, Paco, qué gusto estar con ustedes y con todo su auditorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias.